Estas tienen que ver casi todas con el cuerpo, con nuestra relación y el cuerpo. No solo desde lo doliente, también desde lo muy gozoso y desde otro fenómeno bueno, que parece también obvio, pero que uno va descubriendo a lo largo del tiempo. Envejecemos, resulta que envejecemos. Y esto no solamente quiere decir que nos deterioramos, ¿no? La vejez siempre ha sido vista como una disminución de facultades, pero no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con fenómenos extraños. Por ejemplo, cómo somos vistos. Uno de los temores de la vejez no tiene que ver con el hecho de querer verte como te veías a los 17 años por ser joven, por tener esa mirada de los demás, sino por el hecho de reconocerte, por no descubrir un día frente al espejo que estás frente a un absoluto extraño, una absoluta extraña, y que tienes que reaprender a ser ese otro, ¿no? Para mí es una forma de vivir que es natural, la literatura. Y escribir, leer, dar una conferencia, impartir clases, hacer una traducción, conversar con otros autores o con otras personas sobre literatura, para mí es parte de lo mismo, es habitar un mundo paralelo en el que yo creo que vivimos mucho más tiempo del que creemos. No solo cuando soñamos, no solamente cuando deliberadamente estamos escribiendo o estamos leyendo y deseamos ir hacia ese lugar, sino prácticamente todo el tiempo, porque sería insoportable la realidad por sí misma si no tuviéramos la imaginación, si no tuviéramos ese otro camino para poder sentir que vale la pena estar vivos. Esto cambia con el tiempo, los temas te encuentran a ti y se convierten en esas obsesiones casi maniáticas. Y también cuando relees lo que has escrito, empiezas a descubrir una manera de interpretarte que no sabías que estaba allí. En mi caso, todo lo que escribo tiene que ver siempre con la vida privada en el ámbito de la historia grande, de la historia pública, y me doy cuenta desde la corte de los ilusos cómo he ido, sin querer, sin proponérmelo, del gran cuadro, en ese caso, por ejemplo, las mujeres en la corte de Iturbide y el papel de las mujeres en el 19, a la historia familiar, que tuvo que ver con el paraíso que fuimos, ¿no? O a la historia familiar social, que tiene que ver con efectos secundarios, a la historia privada y a veces secreta, que tiene que ver con alta infidelidad, ¿sí? Y hasta lo más autobiográfico y lo más cercano, que es lo que escribo ahora. Pero esto cercano y autobiográfico, mi propia historia, tiene que ver necesariamente con la época en la que nací. Si yo hubiera nacido en cualquier otro momento histórico y en cualquier otra circunstancia, esa historia que yo creo que es mía, que me pertenece, que tiene que ver con algo que llamamos nuestro yo, ni siquiera sería la misma. Yo creo que el único método es la obsesión, es la pasión. Si tú estás leyendo un libro que te apasiona, lo que quieres hacer es volver a ese libro, volver a ese mundo. Realmente la vida te estorba. La vida que se supone que es la importante pasa a un segundo plano. Y lo mismo cuando estás escribiendo. Esa historia se apodera de ti y no ves la hora de desprenderte, pero paradójicamente, si no hicieras todo lo demás, una parte de ti no estaría trabajando de un modo inconsciente esa historia y no podrías regresar con mucha más audacia y de una manera distinta, porque escribir también es algo que pertenece a la ley de los rendimientos decrecientes. Escribes un rato y al rato esto se agota, no es una fuente inagotable. Tienes que dejarlo, que hacer otras cosas, es decir, vivir, y después regresar otra vez a escribir. Y he descubierto ahora una técnica que yo creí que nunca tendría, vamos a llamarla la técnica del picoteo. Quiere decir aprovechar cualquier momento que tienes para tomar una nota, para retomar aquello que estás pensando, para estar en la hora de la comida si no tienes que estar con nadie más, en ese otro mundo paralelo que es el que te da oxígeno, el que te insufla vida. Tener un trabajo es estar también en la vida, en el mundo real, es estar con gente
de distinto tipo que alimenta lo que estás escribiendo con sus historias, con sus estados de ánimo, con su comunicación corporal y afectiva. Es estar aprendiendo no solamente de los personajes literarios, sino también del mundo de afuera.